Lo primero que hay que hacer es hacer un diagnóstico. El problema no es lineal, entonces lo que uno debe hacer es ver los diferentes relieves, cómo el problema se agranda, se achica y va adquiriendo diferentes formas. Por un lado hablan de una cuestión vinculada al terrorismo, por otro lado hablan de una cuestión vinculada a la tierra y por otro lado se habla del territorio. Entonces uno tiene que diferenciar de dónde viene el reclamo y cuál podría llegar a ser un reclamo justo, mal enderezado, pero en definitiva un reclamo justo, de un reclamo que transgrede directamente el ordenamiento jurídico. La legislación tiene un par de normas que podrían llegar a ser cuestionadas desde su constitucionalidad. Digamos, la ley 26.160 ha sido utilizada como un instrumento para que algunas comunidades o algunos grupos de personas se introduzcan en propiedades de personas, en propiedades privadas, generando lo que es la rotura o el rompimiento de la convivencia social. Hay un quiebre ahí de lo que es la convivencia pacífica. Y esta ley debe ser ejecutada por los jueces de un modo de contemplar los derechos de todos. Y lo que sucede es que muchos jueces no se animan a hacer respetar justamente los derechos de todas las personas. Ahora, uno entiende que hay determinados niveles jurídicos, ¿no? Lo de la pirámide jurídica que se establece inclusive a través de lo que tiene que ver con las jurisdicciones y demás. Pero da la sensación de que hay colisión de líneas argumentales permanentemente, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, el debate del derecho ancestral frente al derecho de propiedad, y ambos se son reconocidos por la legislación. ¿Cómo se trabaja allí? Porque parece que a veces la discusión es qué llegó primero, ¿no? Sí, es muy cierto el planteo que haces y en definitiva estamos todos esperando que la justicia lo ordene. Hasta ahora los precedentes que veníamos teniendo iban de alguna manera en contra del derecho de propiedad, que es un derecho que está reconocido en la parte dogmática de la Constitución, que eso es importante decirlo, porque la reforma del 94, que vino de alguna manera a hacer una suerte de reconocimiento de todo lo que está vinculado con la posesión y la propiedad comunitaria de las comunidades respecto de la tierra que actualmente ocupan, no está en la parte dura de la Constitución, que es la primera que va del artículo 1 a lo que sería el artículo 43 o el artículo 45. Entonces, digamos, el derecho de propiedad debería conjugarse en una especie de igual estatus que el derecho de las comunidades. Eso en primer lugar. El problema es que la justicia no lo ve del todo así, entonces uno tiene que ir al derecho internacional, a lo que dice la Corte Interamericana, a lo que dicen los organismos. Y si uno lee los fallos, la justicia, los organismos internacionales opinan lo mismo. Acá no hay una jerarquía de uno sobre otro. Entonces eso es lo primero que uno tiene que hacer. Hace poco hubo un fallo muy importante, el fallo Friedrich de la Sala Cuarta de la Cámara Contenciosa Administrativa Federal de Buenos Aires, que dijo lo mismo. Acá no hay una prevalencia o una preeminencia de un derecho sobre otro y el derecho internacional tampoco dice que esto fuera así. Simplemente lo que dice establece una secuencia. Si las comunidades pretendieran, o los pueblos, una propiedad que hoy pertenece a una persona, el Estado debería expropiar, que acá no sucede. Acá las comunidades, algunas comunidades ingresan sin que el Estado los habilite o los autorice a ingresar. La secuencia sería, primero yo debo expropiar a través de una ley que declare la utilidad pública. Si yo no puedo expropiar, como dice la Constitución, tengo que darle otras tierras sustitutivas o equivalentes. Claro. Si el Estado no puede garantizar eso, viene la indemnización. Esa es la secuencia que establece el derecho internacional. Claro, ahora, acá es importante determinar quién es el árbitro en estas circunstancias, ¿no? Porque uno tendería a creer que si el INAI funcionara como un organismo técnico, debería ser quien pudiera certificar si determinada persona o determinada comunidad puede demostrar una preexistencia y una ocupación de determinados lugares y hay una historia de linaje que pueda llegar a argumentar que eso fuera así, pero lamentablemente el INAI está cumpliendo un rol excesivamente parcial por estas horas, ¿no? Como que no hay un apoyo técnico para que la justicia se apoye finalmente en una determinación que sea justa, ¿no? Sí,
ese es el punto crítico. Ahí es donde se mezcla la hacienda y donde se termina confundiendo todo. Digamos que el INAI tiene una misión importante, que es cumplir con la manda que le da la Constitución a través de la ley de relevamiento. El problema es que el INAI lo que hace a través de procedimientos que son absolutamente discrecionales, inconsultos y de forma secreta, avanza sobre relevamientos de propiedades que están hoy actualmente en posesión o con titularidad de otras personas. Y estas personas nunca se enteran de esto, solo se toman conocimiento al final del procedimiento. Entonces, nosotros venimos proponiendo desde la mesa de consensos que la ley que establece llevar adelante los relevamientos contemple la posibilidad de que participen terceros propietarios, poseedores, tenedores, cualquier persona que pueda tener un derecho de propiedad, para que ellos justamente puedan ejercer su derecho de defensa, hacer oídos, proponer pruebas y hacer un contrapunto de lo que hace el INAI. Entonces, digamos, ¿debe mejorar la ley? Sí. Ahora, el INAI también debe mejorar sus protocolos, sus procedimientos administrativos y su forma de hacer los relevamientos, dando intervención, haciendo procedimientos transparentes. En un país donde lo que estamos pidiendo es la transparencia de los procedimientos, el INAI debería notificar cuando se abren las carpetas técnicas, que no lo hace tampoco. Entonces, lo que acaba de suceder es que la ley que venció o vencía técnicamente el 23 de noviembre fue prorrogada 5 días antes por vía de un DNU que aún no ha sido convalidado. Entonces, nosotros creemos que esa norma debe mejorarse. Y una vez que sea mejorada, debe ser bien aplicada por parte del INAI. Y si el INAI se equivoca, la justicia debe, como hizo en caso Friedrich, poner en su lugar, sancionar, revocar o condenar, pero no avalar. Entonces, digamos que el conjunto de funciones que tiene el Estado no solo es una cuestión de la justicia, sino también es cuestión del Congreso de hacer mejores leyes, en el caso de la 2660, y del Estado a través del INAI de ejecutar correctamente estos procedimientos. Acá hay dos elementos que por ahí son prácticamente filosóficos, pero que conviven permanentemente en este tipo de debates. Uno es el concepto de la ancestralidad, que quienes lo llevan al extremo, y a veces son legisladores, parlamentarios, quizás se debería revisar que prácticamente es un concepto que anularía cualquier cosa que sucedió de 1492 para acá, ¿no? Pero después también está la otra circunstancia, que es la de la seguridad jurídica, que es también un elemento al que se invoca permanentemente, pero que no parece haber tantos actores dispuestos a poner los parámetros de qué representa la seguridad jurídica, ¿no? Es un punto interesante porque la ancestralidad en el derecho constitucional no aparece. La Constitución habla de las tierras que actualmente, habla de actualidad. Entonces, si yo ocupé décadas o siglos atrás determinada tierra, pero hoy yo no la ocupo, entonces yo para ejercer un derecho ahí tengo que demostrar por qué debería el Estado darme algo que yo hoy no ocupo. Distinto es cuando yo estoy en el terreno, en el territorio no, en la tierra. Entonces la ancestralidad tiene más bien un anclaje en lo que sería el derecho internacional, que se habla de la posesión ancestral, pero el ordenamiento jurídico argentino no habla técnicamente de, digamos, la Constitución, el artículo 75, inciso 17, y el artículo 18 del Código Civil y Comercial. Me refiero a esas normas. No está expresamente estipulado que se le va a reconocer la posesión o la propiedad ancestral. Entonces, justamente habla la 2660. Ellos deben demostrar que están de modo público, pacífico, y lo pueden acreditar en la tierra de modo actual. Entonces, digamos, ahí es donde se empiezan a confundir un poco las cuestiones, y las comunidades que alguna vez pudieron haber estado o no, que también es muy difícil de comprobar eso, pero supongamos por vía de hipótesis que lo pudieran demostrar, tienen que reclamarlo por las vías que corresponden. No pueden ellos ir, como sucedió por ejemplo en el Mascardi, que a través de lo que fue una cosmovisión de la Machi, que esto es algo que está en la causa, no es algo que yo estoy diciendo que no se sabe. La Machi tuvo una cosmovisión diciendo que ahí habían estado los ancestros. Ellos ingresan sin pedir al Estado que los habilite a ingresar, porque ellos lo que invocan es esta posesión o esta propiedad ancestral. Ese es el gran problema que nosotros tenemos que empezar a separar y a empezar a resolver. En términos conceptuales y jurídicos, ¿esto se vuelve abstracto, digamos, en algún punto?
se vuelve problemático, yo diría más que bien abstracto, porque lo que empiezan a suceder es que las comunidades, algunas, yo siempre digo, no quiero generalizar ni las comunidades ni el pueblo mapuche, yo hablo de algunas comunidades que en vez de utilizar las vías legales, utilizan vías de hecho, se afincan o se apalancan en este concepto ancestral y en el nombre de la reivindicación ancestral, ellos dejan de cumplir con la ley argentina. Entonces, digamos, cuando uno lleva adelante una reivindicación ancestral y no mira lo que dice la Constitución y las leyes, bueno, se rompe el pacto de convivencia con la sociedad, no solamente con la gente que tiene propiedad privada, porque esto lo que está generando es la gente no puede transitar, la gente no puede trabajar, el turismo se puede ver afectado, la libertad se puede ver afectada. Entonces, digamos, el piso de afectación es la propiedad privada, pero de ahí hacia arriba, hacia el techo, hay un montón de derechos que empiezan a estar conculcados o afectados en base a esta reivindicación ancestral. Por eso es importante que el Estado y la justicia, bueno, empiecen a sacar fallos, donde empiezan a poner blanco sobre negro. Lo que hizo el caso de Friedrich es un ejemplo de lo que la justicia debería empezar a aclararnos a nosotros, cómo proceder. Lo último, me quedaba pendiente ahí el tema de la seguridad jurídica, ¿no? El nivel de afectación que tiene este concepto en este escenario. Bueno, la seguridad jurídica es algo que a tomar en cuenta por los últimos acontecimientos. Yo me refiero a lo que ha sucedido con los hechos vandálicos en el campamento de Vialidad o en el club del Bolsón, el club de esquí del Bolsón, o hoy mismo lo que ha sucedido con los desalojos que no han podido ejecutarse en Cuesta del Ternero y demás, se pone en crisis, porque el Estado de Derecho no se cumple. Entonces, quienes deberían restaurar, que es el Estado a través de la justicia, a través del Ejecutivo no lo hace, la gente, al ver que no hay seguridad y no hay Estado de Derecho, empiezan a tomar actitudes muy peligrosas, como sucedió en el Bolsón, donde una jineteada de gauchos que estaban celebrando Precosquino o Jesús María, salen al Bolsón, a la plaza, a intentar ellos restaurar el Estado de Derecho para poner en su lugar la seguridad jurídica, lo cual es muy peligroso, lo cual nosotros siempre decimos, esto no debería ser así, pero lamentablemente empiezan a haber casos de lo que está sucediendo.